Inmediatamente habla el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Recordemos que ayer las cifras indicaban por la tarde 6.337 evacuados, que debería mejorar sustancialmente esa situación en el transcurso del día de hoy. También quería ratificar, como lo he dicho en el día de ayer, que las inversiones ejecutadas en la provincia de Buenos Aires alcanzaron a 2.979 millones de pesos con el Fondo Fiduciario Hídrico, que tiene que ver con el financiamiento con afectación específica para la ejecución de obras hídricas. En todo el país, este fondo invirtió desde el año 2003 a la fecha 11.208,3 millones de pesos, independientemente de otras obras con financiamiento municipal, con financiamiento de la provincia de Buenos Aires y con fuentes de financiamiento de carácter internacional. Por lo tanto, quiero transmitir que efectivamente muchas de estas obras hídricas han permitido mejorar la prevención sistémica, aun cuando objetivamente faltan otras obras complementarias para su ejecución. Por eso quería transmitirlo con mucha objetividad, porque siempre existen aquellos que en forma malintencionada interpretan las cuestiones y pretenden sacar de eso una operación política. Creo que hay que informar con veracidad. Es importante observar que el esfuerzo en materia de asignación de recursos ha sido significativo para la ejecución de obras hídricas y que las obras que aún están pendientes están debidamente programadas para su ejecución y obviamente se deberá seguir haciendo el esfuerzo en materia de inversiones. Ayer también con el gobernador Juan Manuel Urtubey de la provincia de Salta y representantes de los trabajadores que recolectan arándanos en la provincia de Salta, se estableció un mecanismo de subsidio de 1.100 pesos por mes para atender la situación de recolección en virtud de impacto climático adverso con financiamiento del Ministerio de Trabajo. Por último, quería transmitir que en el transcurso de hoy, a partir de las 13 horas, estaré ante la Cámara de Diputados de la Nación para hacer la presentación del informe en virtud del cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. Es el octavo informe en el transcurso de este año para cumplir efectivamente el mandato constitucional y en virtud de ello completar eficazmente esta cuestión para cumplir todas y cada una de las sesiones programadas por el Congreso de la Nación, cumpliendo acabadamente la finalidad establecida en el artículo 101 de nuestra Constitución Nacional. Simplemente, para informar, es que nosotros hemos tenido aproximadamente 6.751 preguntas y, a su vez, hemos podido completar cerca de 7.000 preguntas entre preguntas y respuestas y complemento de información in voce en el ámbito del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación. Y esto equivale más o menos a cerca de 50 horas de exposición ya, más la que sumaríamos en el transcurso de hoy. Por lo tanto, creo que es muy importante informar al pueblo de la Nación Argentina respecto al cumplimiento de esta manda constitucional. Junto a Diego Bocio, precisamente lo que pretendemos es que Diego haga una explicación detallada y un informe exhaustivo de cómo efectivamente se instrumentarán los mecanismos de ayuda para los damnificados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido también quiero decir que así como se trabajó coordinadamente para mecanismos de asistencia en la emergencia y la información pública correspondiente, esta es la segunda parte en forma inmediata de asistencia y un tercer componente de asistencia tiene que ver con la continuidad de obras de infraestructura hídrica, de defensa contra inundaciones de pueblos y comunidades y a su vez también de restauración o reparación de viviendas o construcción de nuevas viviendas, que es un paso que se ejecutará a partir de este momento. Gracias. Bueno, buen día. Como bien lo dijimos ayer y como lo dijo recién Coqui, la Presidenta de la Nación dispuso una serie de medidas para moderar la situación que viven algunas familias que fueron perjudicadas y afectadas por los temporales y por las lluvias y las sudestadas que todos conocemos porque es de público conocimiento y se ha trabajado coordinadamente en todas las áreas del Estado.
Básicamente el proceso es muy riguroso porque lo que apelamos, como lo dijo oportunamente la Presidenta de la Nación y como nos indicó en esta oportunidad, que no se abuse del Estado, que efectivamente se llegue a las familias que tuvieron algún tipo de afectación o tuvieron algún tipo de pérdida material y que efectivamente tienen algún tipo de derechos. En ese sentido, la Presidenta dispuso duplicar las jubilaciones mínimas durante los meses de noviembre y diciembre, duplicar las pensiones no contributivas durante los meses de noviembre y diciembre y básicamente duplicar durante 3 meses el valor de la asignación universal por hijo y el valor del salario familiar por hijo para las familias que están en la zona, lo mismo para los chicos que estudian Progresar. Básicamente, para ser precisos, los jubilados y pensionados que cobran la mínima, las familias que cobran las pensiones no contributivas van a cobrar un subsidio de 6.463 pesos que va a ser pago en 2 meses, en un pago extra durante el mes de noviembre y un pago extra durante el mes de diciembre. El segundo, los titulares, las familias que tienen hijos y cobran el salario familiar, que cobran la asignación universal por hijo o algún tipo de asignación, van a cobrar 1.288 pesos durante los próximos 3 meses, de manera tal de aumentar los recursos que se destinan a ese tipo de familias. Y los jóvenes que cobran Progresar, ustedes saben que Progresar es una asignación para chicos que están estudiando y que sus familias son de bajos recursos, van a cobrar 1.200 pesos durante el mes de noviembre en un pago extra, diciembre y enero. Estimamos, según las zonas que nos envió el Ministerio de Desarrollo Social, junto con Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad, que hay 23 distritos que han sido afectados de distintos niveles, el nivel de afectación y anegación de las viviendas, de las calles y los lugares públicos, y estimamos que hay 54.014 familias que tienen el derecho de este tipo de prestaciones y que podrían acceder a los mismos. Esto equivale a una suma de más de 180 millones de pesos. ¿Puede acceder cualquiera que vive en esa zona? No, no puede acceder cualquiera. Acceden las familias que efectivamente fueron perjudicadas y fueron afectadas. El procedimiento es como se hizo oportunamente en la ciudad de La Plata, oportunamente incluso hemos viajado con el jefe de gabinete Capitanich, a Córdoba oportunamente, a Misiones, a San Juan, a Chaco, a Corrientes. Se llena un formulario, ese formulario se solicita en la oficina de ANSES, se solicita en distintos puntos donde vamos a hacer operativos. Concretamente hoy la ANSES va a ser operativo en La Matanza, en el barrio La Palangana, en Moreno, en el barrio Marilo, en San Miguel, en el barrio Obligado, en Pilar, en el barrio Luchetti y en Manzanares, en Quilmes, en el barrio La Ribera, en Lanús, en el barrio La Caraza, en Florencio Varela, en el barrio La Serena y barrio Don José, y en San Martín, en el barrio Independencia, Lanzone, Libertador, 9 de Julio, barrio UTA y Costa Esperanza. En esos barrios hoy hay operativos, a ver, oficiales de ANSES que van a estar recibiendo a las familias y las familias lo que tienen que hacer es un pedido de requerimiento. Ese pedido de requerimiento tiene un segundo paso, que un verificador de ANSES verifica la casa, completa los formularios, saca una foto documental para que no haya abuso del Estado, es decir, que no lo pidan personas que no tuvieron ningún tipo de afectación y automáticamente en 72 horas se le va a liquidar en la cuenta donde habitualmente cobran, o en la cuenta bancaria o una tarjeta de débito, o van a poder cobrar en correo argentino si habitualmente lo hacen en el correo argentino. El trámite es sencillo, también pueden acercarse a las oficinas de ANSES, en toda esta zona tenemos oficinas de ANSES. Tienen que pedir el formulario de requerimiento de damnificado, llenarlo y si tienen los derechos automáticamente nosotros implementamos este sistema. Todas las personas que van a tener este derecho y que van a tener la duplicación de los derechos durante el mes de noviembre, diciembre, en algunos casos enero, van a ser publicadas en Internet de manera tal que haya un control social. No queremos abusos, esto ocurrió, la verdad, y hemos encontrado la mayor solidaridad del pueblo argentino y concretamente del pueblo de La Plata en su momento, familias que rechazaban, cuando tenían el derecho lo rechazaban porque efectivamente había familias que estaban en una peor situación. Bueno, esto muchas veces también ocurre lo contrario, en donde hay abusos y están los vivos de siempre, por eso pretendemos ser absolutamente transparentes, criteriosos y llegar realmente a las familias que más lo necesitan. Ese es el criterio que hemos impuesto.
y vamos a trabajar muy fuerte desde el ANSES, coordinadamente con el resto de los organismos, en el caso con algunos municipios y con la provincia, para llegar a los lugares que realmente tenemos que llegar. Muchas gracias. Ministro, Pedro Noel Romero, de AN Digital, Agencia de Noticias. Por un lado, preguntarle sobre qué está haciendo el gobierno por la paralización en las actividades portuarias, porque hay gremios que pugnan por un encuadre sindical distinto. ¿Qué se está haciendo vía Ministerio de Trabajo? Si se está tomando alguna medida para el diálogo y para solucionar ese tema que perjudica la actividad agropecuaria, sobre todo. Y por otra parte, preguntarle por lo dicho por el titular del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, tiene que ver con el proyecto Argentina Digital, la severa crítica a las telefónicas, a la falta total de inversión, e inclusive abogando porque se modifique en el momento de la reglamentación algún punto que ponga en orden ese tema, la polémica prestación de los servicios y la falta total de inversión por parte de las telefónicas. ¿Significa una diferencia en el gobierno sobre el proyecto del oficialismo? Bueno, en primer lugar, el día de mañana jueves, efectivamente, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conjuntamente con el Ministro de Trabajo, vamos a convocar a las partes en conflicto. Como usted sabe, el origen de ese conflicto es un problema intergremial que genera una pugna desde el punto de vista de los afiliados que están identificados a los gremios, y esto implica un proceso de negociación que nosotros lo hemos convocado para el día de mañana. Hemos solicitado a través del Ministerio de Trabajo en forma inmediata el cese de medidas de fuerza, pero a su vez también la convocatoria y una eventual aplicación de la consideración obligatoria por parte del Ministerio del Trabajo de la Nación, con el objeto de garantizar la continuidad efectiva de las actividades, a los efectos de impedir perjuicios a la actividad económica por el efecto de suspensión de liquidación de divisas en un ámbito que es muy sensible desde el punto de vista del balance cambiario en la República Argentina. Por lo tanto, hemos tomado carta en el asunto y esperamos a partir de mañana jueves de encauzar adecuadamente esta situación. En segundo lugar, quiero transmitir que las expresiones del senador Pichetto, en todo caso, deberían ser respondidas por las compañías telefónicas si se sienten aludidas respecto a si han invertido o no. Eso es un tema que va por otro carril. Lo que nosotros planteamos es que este proyecto se denomina Argentina Digital. El proyecto Argentina Digital tiene un objetivo estratégico, lograr la universalización del servicio de muy buena calidad, independientemente de la localización geográfica y de la condición social de las personas. Esto implica valorar principalmente al derecho al acceso a las telecomunicaciones como un derecho humano. En consecuencia, la declaración de interés público y también de servicio público en competencia implica generar las condiciones para un proceso de modernización tecnológica. Por lo tanto, en el extenso debate que nosotros hemos tenido ayer, dijimos con absoluto énfasis que este proyecto no se hace en virtud de una empresa en particular, se hace con el objetivo de beneficiar al pueblo argentino. Y esto lo saben muy bien los que conocen de esta situación, por una razón muy sencilla, porque para eso era necesario decir ¿por qué hoy, por qué ahora? ¿Por qué hoy? Porque el gobierno argentino ha ejecutado, mejor dicho, un programa de inversión en infraestructura. Por ejemplo, más de 30.000 kilómetros de fibra óptica invertido, 63.000 con última milla incorporada al año 2015. Eso implica una plataforma digital extraordinariamente importante en términos de conectividad y alcance de carácter territorial. Eso implica el involucramiento de 12 provincias argentinas. Y a su vez la fibra óptica tiene distintas instancias. Primero la colocación de los caños tritubo, el soplado de fibra óptica, los nodos de conectividad en cada uno de pueblos y localidades y luego la última milla. El Estado invierte en toda esa fase con redes troncales y también de conexión y anillados para garantizar la mayor conectividad en cada una de las provincias argentinas adheridas al sistema. En este sentido, el pueblo argentino debe saber lo que significa conexión analógica y digital. La conexión digital implica
alta calidad, pero a su vez la posibilidad de tener voz, imagen, datos y el uso de todas las herramientas disponibles para optimizar la tecnología, el uso de la tecnología disponible. ¿Por qué se hace esta ley? Por esta inversión en infraestructura, porque Argentina es uno de los 8 países del mundo que domina todo el sistema de desarrollo de telecomunicaciones, en tema de la producción de satélite propio, uno en órbita, otro en proceso de terminación para lanzarlo en órbita el año próximo, con cobertura de carácter territorial, de manera que la señal digital puede ser sobre la base de la plataforma estrictamente de fibra óptica más la cobertura satelital correspondiente. Entonces, ayer se puso énfasis en la discusión en algunos puntos que nosotros estamos de acuerdo. Primero, garantizar en plenitud la neutralidad. Nosotros compartimos y hay algunas observaciones respecto a hacerlo mucho más profundo desde el punto de vista del contenido y del análisis. Por lo tanto, compartimos plenamente y todos compartieron el concepto de neutralidad de la red. Segundo, compartimos claramente la necesidad de poner énfasis en la protección de las cooperativas y de las pequeñas y medianas empresas. En eso se hace referencia a todo lo que significa la prestación o provisión de servicios de cable en el interior del país. Nosotros ponemos énfasis para que esto efectivamente esté claramente establecido en la ley. Lo hemos puesto, pusimos énfasis en la explicación, pero sí es necesario redoblar los esfuerzos también, porque lo que nosotros queremos es que esta norma tenga alcance federal de universalidad en materia de calidad de servicios, pero también para proteger a la mediana y pequeña industria, y precisamente por eso hay una separación entre lo que significa transporte y contenido. En ese contexto, contabilidad separada, evitar subsidios cruzados, implica efectivamente generar una red para que la comunicación funcione de un modo claro, contundente, con una estrategia de regulación del Estado, en donde el precio, también justo y razonable, puede ser una herramienta que permita generar los incentivos adecuados para que el servicio sea de muy buena calidad y que debe ser de muy buena calidad. Por lo tanto, hemos compartido estas observaciones, también la inviolabilidad desde el punto de vista, desde la correspondencia como estaba antes, hasta el tema de correo electrónico, y otras observaciones que hemos escuchado con la apreciación de muchas bancadas. Por ejemplo, alguna observación al artículo 17 del proyecto de ley respecto al tema de los convenios con provincias y municipios desde el punto de vista del poder no delegado de las provincias, que nosotros creemos que está perfectamente establecida en la ley, pero si es necesario perfeccionar la herramienta, estamos dispuestos a ello. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que no hay ninguna duda que es absolutamente imprescindible en la República Argentina construir una Argentina digital, que para ello es absolutamente necesario establecer un marco jurídico moderno que reemplace la Ley 19.798 del año 1972 y que complemente claramente el espíritu del Decreto 764 del año 2000. En consecuencia, lo que significa no solamente neutralidad de las redes, conectividad, interportabilidad, son esquemas, interoperatividad, son esquemas que son imprescindibles y que gozan del consenso de múltiples analistas y actores del sistema que saben y conocen. Por eso, pretender asociar a que este proyecto responde al tema de una iniciativa para favorecer a las compañías telefónicas, quien dice eso efectivamente está desconociendo el espíritu de esta norma. Primero porque, como lo dijo muy bien el secretario de Comunicaciones Norberto Werner, en primer lugar se elimina la larga distancia. Entonces eso seguramente no le gustará a las compañías telefónicas, como no le gustará el concepto de neutralidad de la red, como no les gustará los mecanismos regulatorios desde el punto de vista del uso de la red para distribuir señales. O sea, creo que la norma lo que apunta es beneficiar al pueblo argentino, modernizar el uso de la tecnología, garantizar universalidad de servicio, llegar a cada rincón del país. Y en esto quiero poner absoluto énfasis, porque si nosotros no tenemos un marco jurídico de esta naturaleza y no se establece un marco regulatorio adecuado y la capacidad del Estado para generar una regulación, lo que ocurre es lo que ocurre siempre. Se invierte solamente aquí, en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, donde está la crema del negocio para las compañías, y en el último y recóndito pueblo de la República Argentina lo dejan sin comunicación.
muchos pueblos o localidades no podrían comunicarse por una razón muy sencilla, porque le prestan servicios de mala calidad y a un precio absolutamente no competitivo. Ejemplo, si uno va a una localidad de mi provincia, lo más probable es que el tiempo de acceso a la red de Internet sea elevado, producto de los problemas de congestión en el tráfico. Y a su vez, como tiene un poder monopólico la empresa que puede eventualmente ejercer el servicio, le cobra un precio abusivo. Lo mismo he dicho ayer, una cuestión muy sencilla. Hay efectivamente una distribución de lo que es telefonía fija, telefonía móvil, que es una participación de 2 empresas, 3 empresas, como máximo 4 actores relevantes. Ahora, nadie habla de que en la televisión por cable en la Argentina, el 57% de los usuarios está concentrado en un solo grupo, 57%. El resto en varios grupos de cableros del interior y actores, que a su vez han tenido un incremento del año 2009 a la fecha de casi el 383% en el costo de la factura. Nunca he observado, ni de senadores, ni de diputados de la oposición, ni tampoco de dirigentes opositores, que se manifieste una sola queja respecto a esa concentración y también a ese incremento en el nivel de precios. Por lo tanto, nosotros entendemos que la crítica debe ser justa, fundada, racional y que incluya a todos. Sí, ministro titular del ANSES, Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad. Una pregunta para Diego Bocio. Dijo que ha habido abusos del Estado en otras oportunidades con respecto a la ayuda que se brinda a raíz de catástrofes. ¿En qué consistieron esos abusos y si se han adoptado medidas contra funcionarios o particulares a raíz de esos abusos? Y la segunda pregunta es para el jefe de gabinete. Para hoy estaba anunciada una reunión con petroleros y con empresarios del sector del sur para, ante el reclamo de los trabajadores por el tema de ganancias. ¿En qué está eso? ¿Qué se piensa hacer? Se ha sabido que los camioneros del sur también han tenido algún tipo de beneficio en ese sentido, tema ganancias, ¿no? Sí, me refería básicamente a situaciones en donde, ¿recuerdan ustedes la inundación de Santa Fe de hace años atrás? En esa inundación, la ANSES oportunamente dispuso una serie de medidas y muchas veces las zonas que no estaban afectadas o personas que vivían en las zonas pero no habían tenido ningún tipo de afectación habían tenido ese tipo de beneficios. Para de alguna manera evitar esa situación que muchas veces ocurre y que nos ha ocurrido en la Ciudad de La Plata, gente que viene a reclamar subsidios y que viene a reclamar una serie de situaciones que viven en la Ciudad de La Plata pero que no fueron negados, que no fueron afectados. La Presidenta de la Nación dispuso en ese momento dos temas. Uno es que la verificación sea in situ, en el lugar, es decir, va un oficial de ANSES, va con la planilla de requerimiento de la familia, de la persona, se hace una serie de cuestionarios, se saca una foto, se documenta que esa familia tuvo algún tipo de afectación material, que formó parte de una zona que fue afectada, con los informes básicamente del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social y las áreas del Comité de Crisis, y automáticamente se liquida esa prestación. A eso se le suma un segundo punto que me parece es importante, que va a haber una página web que se llama damnificados.anses.gov.ar, que una vez que entremos en proceso de liquidación, publicamos ahí las personas que fueron beneficiadas con este derecho, de manera tal que también haya un control social. Muchas veces en estas situaciones, incluso quizás motivadas por cuestiones políticas, en este tipo de puntos aparecen gente que vive en la zona pero no tuvo ningún tipo de afectación. Nosotros queremos llegar, por instrucción de la Presidenta, por filosofía y por concepto, a aquellas personas que realmente sufrieron y que tienen menos oportunidades y que estos días han tenido dificultades materiales, dificultades para trabajar, fíjense, son familias que cobran la asignación universal por hijo, con lo cual no tienen un trabajo estable, no tienen un trabajo formal y todos estos días han tenido una situación compleja y el Estado está para proteger de esta manera, por eso hemos actuado. Cuando hay irregularidades en la ANSES, usted sabe muy bien, lo hemos hecho de público conocimiento,
nosotros actuamos, tenemos un área de temas, cuestiones penales internas, automáticamente se hacen los sumarios administrativos y automáticamente se lo informa y se hace la denuncia ante la UFICE, que es la unidad fiscal de la Seguridad Social, que está al frente el fiscal Marijuán. Hasta agosto de este año llevábamos 180 denuncias. Algunas involucraban funcionarios de ANSES, otras involucran básicamente la mayoría gestores, abogados o situaciones complejas, y esas denuncias automáticamente se actualizan y se le pide al fiscal que se tome nota y automáticamente se aplican los mecanismos de control. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando en esa línea porque creemos que el Estado debe ser justo, debe controlar todo lo que tiene que controlar y debe evitar los abusos y debe evitar fundamentalmente las estafas. En materia de seguridad social, las estafas muchas veces son a los abuelos y en ese sentido también estamos trabajando muy fuerte, incluso con el Ministerio de Seguridad. Respecto al tema del sindicato de petroleros, es necesario considerar lo siguiente. Las paritarias de los trabajadores petroleros vencen en el mes de enero del año 2015. En virtud de ello, nosotros hemos tenido la oportunidad de convocarlo a los trabajadores, representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros, precisamente con el objetivo de establecer un cauce para las negociaciones a los efectos de garantizar la continuidad de las actividades, pero también hemos puesto un énfasis muy marcado de que esto no implica de ningún modo propiciar ni reapertura de paritarias ni una discusión respecto al mínimo no imponible de impuesto a las ganancias. En ese contexto, el sendero de negociación debe ser una estrategia compatible con la necesidad de garantizar la solución del conflicto de un modo amigable entre las partes. Hoy estaba siguiendo la situación estrictamente el Ministerio de Trabajo y nosotros probablemente, porque hoy tengo la agenda muy complicada por la presencia en la Cámara de Diputados, pero seguramente haremos un monitoreo a última hora de hoy y también a partir de mañana. Buen día, ministro. Javier Pasarábola, M530, la Radio de las Madres. Quería saber cómo toma el gobierno el desplante del gobierno norteamericano al no responder el presidente norteamericano la carta enviada por Cristina Fernández la semana pasada y cómo analiza, cómo toma lo publicado en su sitio web el grupo lobista American Task Force respecto de califica esa carta como bizarra. ¿Cuál es la opinión del gobierno? Gracias. Mire, nosotros nos hemos expedido de un modo contundente respecto a la misma. Cuando existe una acción de lobby por grupos financiados por fondos buitres, la verdad quien lo hace carece de todo tipo de dignidad. Y así como carece de dignidad, carece de autoridad moral o ética para expresarse respecto a la condición de un país soberano. Verdaderamente es vergonzoso que funcionarios de una administración elegidos por el voto popular sean efectivamente actores relevantes de procesos asociados a grupos minúsculos en el sistema financiero denominados fondos buitres que atacan a los países soberanos. La verdad es que hay una contradicción en sí misma, hay una carencia de idoneidad moral y por supuesto todas las expresiones que puedan formular ellos, la verdad que carece de asidero y sentido. Y por último, no me cabe la menor duda que esta falta de consideración, en todo caso de la administración de Estados Unidos, tiene que ver con su posición dubitativa respecto a esta cuestión. Creo que el accionar de los fondos buitres merece una condena de todos los líderes políticos, de todos los gobiernos, porque constituye claramente una distorsión en el funcionamiento del sistema económico y promueve lo que finalmente Estados Unidos convalida en forma sistemática, que es la mayor y más perversa concentración del ingreso en el mundo. La principal potencia del mundo, hoy compartido ese liderazgo con la República Popular China, tiene la particularidad de promover un sistema económico mundial que promueve la injusticia social internacional. Cuando uno advierte que el 1% de la población concentra el 43% de la riqueza y el 50% restante tan solo el 2%, entonces lo que debe mirar es cómo funciona el sistema económico
y cómo este sistema económico genera desde el 50% de desempleo juvenil en España hasta la concentración más abominable de la riqueza que excluye a muchos y miles de personas en el planeta. Gracias. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dando esta habitual conferencia de prensa, pero en compañía del titular de ANSES.